Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar nuevamente por aquí con ustedes para nuestra sesión asíncrona número 14, nuestro video número 14 de la materia de modelado digital avanzado. Para esta ocasión vamos a dividir nuevamente nuestra sesión en dos partes. En la primera vamos a continuar revisando algunos temas que tienen que ver con la naturaleza, las topologías de nuestras mallas. Vamos a ver incluso una nueva función que no habíamos visto para ZBrush, muy interesante y que nos puede ayudar también a un proceso un poquito más natural de modelado en cuanto al cuidado que debemos tener sobre nuestra malla. Es lo que vamos a ver la primera parte y ya posteriormente, al finalizar la sesión, vamos a hablar sobre el siguiente proyecto, nuestro proyecto número 3. También es un proyecto guiado y pues les voy a dar toda la información que necesitan tener para poder ya de inmediato empezar a trabajar en este siguiente proyecto y bueno, pues todo lo relacionado con él. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a empezar, como les decía, con esta primera exploración que tiene que ver todavía con las topologías de las mallas. Como ya vimos, es muy importante este tema. Entonces le vamos a dedicar todavía otro poquito de análisis, un poquito más de tiempo y, como les decía, vamos a ver todavía una función más avanzada que tiene ZBrush para ayudarnos a trabajar mallas de mucha calidad y a seguir perfeccionando nuestro proceso. ¿Ok? Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, me voy a pasar nuevamente a nuestra herramienta y vamos a continuar nuestra exploración del programa. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en ZBrush. Vamos a empezar ahora de una manera ligeramente diferente. En lugar de hacer todo el proceso para llegar a una esfera ya convertida a polimaya, vamos a acceder directamente al Lightbox y desde nuestro menú de proyectos vamos a poder generar directamente una poliesfera dando doble clic en ese objeto. ¿Qué implica? Bueno, pues nos ahorramos un poquito de generar el primitivo, inicializarlo, etcétera. Ahora tenemos aquí ya una polimaya 3D y si se dan cuenta, pues es una geometría diferente a la que nos genera el primitivo básico. Esta es más bien una geometría que partiría de una poliesfera, como lo hicimos en nuestra sesión anterior. Entonces, pues es un atajo en donde ya tenemos una poliesfera con una topología incluso más adecuada para esculpir que la que nos da un primitivo normal. Entonces, recuerden, es un atajo Lightbox y desde ahí podemos llamar a un archivo que ya tenga una poliesfera para empezar. Bueno, pues ya tenemos aquí la poliesfera, voy a mostrarles la topología y si se dan cuenta estamos en casi 25.000 polígonos. Un poquita resolución para cualquier escultura, pero ya a partir de aquí podríamos dividir o subdividir. Ahora, como les decía, vamos a ver el día de hoy una nueva manera de manejar nuestra topología o de llevar el control de nuestro polycount y sobre todo nuestro proceso de escultura que ya no va a implicar estar constantemente haciendo uso de la herramienta de ZRemesher que, si se habrán dado cuenta, aun cuando es muy eficiente y nos genera mallas de mucha calidad, incluso una vez que deformamos nuestro objeto y tratamos de reducir el polycount por medio de ZRemesher, pues logramos muy buenos resultados, topologías muy limpias, muy eficientes. Sin embargo, el proceso es lento, no es un proceso inmediato. Hacer un ZRemesh de a lo mejor una malla de, qué sé yo, 500.000 polígonos, pues se puede llevar entre 1 y 2 minutos, dependiendo la velocidad de su máquina. Entonces, tampoco es un proceso que sea muy natural, sobre todo pues porque interrumpe el flujo de trabajo que estamos llevando, tratando de ser muy rápidos, muy eficientes, enfocados en nuestro proceso más bien de escultura, y de repente pues estar haciendo retopologizado por medio de ZRemesher cada rato, pues es un poquito disruptivo. Entonces vamos a ver alguna otra manera de poder hacer un retopologizado de manera más rápida, que no nos obligue a detenernos tanto en el proceso y que nos dé un buen resultado, siempre controlando nuestro polycount y manteniendo una topología de calidad. ¿Ok? Bueno, para eso voy a empezar con esta esfera y voy a empezar a hacer una modificación ya un tanto brusca a este objeto inicial. Entonces, para eso pues tomo la herramienta de Move Topologic y voy a hacer algunas deformaciones aquí de esta esfera, más o menos de este tipo.
Vamos así. Quitar mi Gizmo 3D. Y ir haciendo una deformación, algo que podría ser el inicio de un personaje, de un cráneo o algo por el estilo. Y en este momento todavía no estoy preocupado tanto por la cantidad de polígonos, simplemente estoy modificando pues la estructura base de esta malla, de esta geometría, de forma muy, muy simple. Bueno, ahí tenemos lo que podría ser el inicio de un personaje. Vamos a ver qué pasó con nuestra topología, qué tan estirada está. Sí, pues podemos ver ya algunos polígonos bastante deformados, en donde ya en este momento, incluso desde ahorita, quizás pudiera ser conveniente hacer una retopologización pues, para tener una malla mejor distribuida. Para eso tendríamos que entrar a geometría y hacer un Series Measure. Por cierto, esta polimalla que teníamos ya venía subdividida en 3 niveles. También tenemos aquí los niveles inferiores. Entonces es otra ventaja de empezar por el Lightbox. Pues tenemos ya una esfera subdividida en 3 niveles, que como saben, bueno, pues nos sirven los niveles más bajos para hacer estas modificaciones burdas y después ya ir hacia arriba con un poquito más de detalle. Bueno, voy a borrar los subniveles, voy a quedarme con el más alto nada más en este momento. Y bueno, pues esa es nuestra malla en este punto y como les decía, bueno, pues sí, ya tiene cierta modificación y cierto estiramiento. Ahora, ¿cómo lo podemos corregir? Pues ya sabíamos que por medio de Series Measure, pero les decía que no es la opción precisamente más rápida. Si bien es la mejor, es la más completa, la que nos genera una malla de mayor calidad, quizás nos conviene tener esa opción, pero hasta el final, una vez que ya terminamos de hacer deformaciones y experimentación y ya vamos a optimizar nuestra malla con un resultado final, pues entonces vamos a usar Series Measure. Pero en el proceso, aunque sí podemos usar Zero Measure todavía en el proceso en algunos momentos, pero quizás nos conviene una herramienta o una función que nos permita retopologizar de forma más rápida, que no nos implique estar deteniéndonos a retopologizar cada ratito para modificar nuestra malla, sino algo un poquito más eficiente, un poquito más rápido, que no interrumpa nuestro proceso de modelado. Y ahí es en donde va a entrar la herramienta que vamos a ver el día de hoy, que se llama malla dinámica. Para el programa, para ZBrush, se le conoce como Dynamesh, malla dinámica. Y su función es precisamente eso, generar mallas retopologizadas de manera inmediata conforme vamos esculpiendo. Algo similar a lo que vimos con Sculptris Pro, en cuanto a que, si recordarán, Sculptris Pro genera polígonos de manera inmediata conforme vamos trabajando. Aquí se los muestro y se los recuerdo. Si tenemos Clay Buildup y habilitamos Sculptris Pro, pues cada vez que agregamos material, se agregan polígonos. Recordarán esta herramienta que habíamos visto, que de manera dinámica aumenta la cantidad de polígonos en la zona en donde estamos trabajando. Bueno, voy a hacer aquí undo. Algo similar es la retopologización dinámica o el Dynamesh, en cuanto a que a la par que estamos trabajando sobre el modelo, este mismo modelo se va a ir retopologizando de forma inmediata para, pues obviamente, mantener la consistencia y la calidad de nuestra malla. Ahora, ¿cómo funciona y cómo se habilita este modo de malla dinámica? Bueno, fíjense bien. Vamos a empezar por identificar en dónde está ubicada esa función. Y la tenemos justo en el panel de geometría. Ahí tenemos la opción Dynamesh, malla dinámica. 2 pasitos antes del Series Measure. Bueno, abrimos esa pestaña
Y ahí vamos a tener algunas opciones para modificar, ya más adelante veremos algunas de ellas, pero sobre todo el botón principal que nos permite convertir la malla sobre la que estamos trabajando en una malla dinámica. Voy a habilitar aquí mi vista de polígonos lateral para que vean qué es lo que pasa cuando convertimos esta malla en una malla dinámica. Se los muestro así porque, bueno, aquí tenemos nuestros polígonos ya estirados. Y les decía, ni siquiera vamos a hacer un Series Measure, vamos a inmediatamente convertir esto en una malla dinámica. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente asegurarnos que no tenemos subdivisiones o definir el nivel de subdivisión sobre el que queremos cambiar la malla a malla dinámica, eliminando las otras resoluciones. Y ya que tenemos una malla en una sola subdivisión, vamos a presionar Dynamesh. Listo. Si se dieron cuenta fue prácticamente inmediato. Ahora nuestra malla está, sí, retopologizada y tenemos una nueva versión. ¿Cuántos polígonos se generaron? Tenemos 72.000 polígonos. Voy a hacer un undo y verán que anteriormente teníamos 24.000. ¿Ok? Bueno, regreso a mi versión ya retopologizada por Dynamesh. ¿Qué sucedió? Aumentó el polycount bastante, de 24.000 a 72.000. Tenemos mucho más polígonos. Eso lo podemos controlar desde el botón de resolución. Mientras más resolución le damos, más polígonos va a generar la malla dinámica. Y a menor, pues obviamente lo inverso. Por defecto está siempre en 128 y lo podemos dejar ahí en un inicio. Normalmente, bueno, pues 128 nos va a dar una malla pues, con polígonos lo suficientemente pequeños para poder seguir esculpiendo sin mayor problema. Ahora, vean que el botón de Dynamesh sigue habilitado, lo que implica que nuestra malla sigue siendo ahora una malla dinámica, sigue siendo un Dynamesh, un objeto en modo Dynamesh. Que si bien podemos dividir y subdividir, no nos conviene en este momento hacer uso de otras funciones como por ejemplo la división o la subdivisión porque estamos en un modo de malla dinámica. Digamos que esta es otra ruta de trabajo, otra forma de trabajo y debemos tratar de no mezclarlas. Aunque sí se podría subdividir esta malla, no sería lo ideal porque de entrada esta malla, si se dieron cuenta, no es una malla que está precisamente en la mejor distribución. Podrán ver que hay por ahí algunos polígonos incluso triangulares. Los polígonos están acomodados pues de manera extraña, no es la geometría más limpia como la que nos daba el proceso de Series Measure. En este caso, bueno, tenemos una geometría densa, pero no es tanto ese el problema. El asunto es que esta geometría se va a estar actualizando de forma dinámica. Ahora les muestro eso. Sin embargo, bueno, les comento, no valdría la pena en este momento dividir, ni subdividir, ni incluso modificación a los valores de subdivisiones, porque estamos en el modo Dynamesh. ¿Ok? Y mientras sigamos en modo Dynamesh, es decir, este botón sigue prendido, pues nos olvidamos un poquito de las subdivisiones hasta que no decidamos salir del modo Dynamesh. Incluso hacer un Series Measure o hacer una retopologización por medio del Series Measure, por ahora no lo vamos a hacer. Digamos que estamos en un modo especial en donde nuestra malla está siendo controlada por la función Dynamesh. Y hasta que no salimos de ese modo, podemos continuar con lo que ya habíamos visto. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en el modo Dynamesh? ¿Por qué sería conveniente este modo? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus bondades para que nos convenga de repente pues dejar a un ladito el proceso que ya conocíamos y las funciones y formas de manejo de malla que ya conocíamos para entrar en este nuevo modo de trabajo por medio de Dynamesh? Bueno, les voy a mostrar en este momento cuáles son algunas de sus ventajas. Tengo aquí mi malla y la verdad es que en cuanto a las herramientas de escultura, pues se comporta exactamente igual. Podemos suavizar, podemos usar prácticamente cualquiera de nuestras brochas en el modo Dynamesh, eso no cambia en lo más mínimo. Podemos usar cualquiera de ellas, incluso podemos usar el modo Sculptris Pro. Pero bueno, por ahora simplemente voy a mostrarles que voy a tomar mi herramienta de
Move Topologic, y a esta malla así tal cual, ya retopologizada entre comillas por medio de Dynamesh, le voy a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, pues a lo mejor quisiera hacerle un par de estiramientos por aquí, como cuernos. Ven que hasta este punto los polígonos se comportan exactamente igual. Se empiezan a estirar conforme vamos jalando la topología. ¿Ok? Incluso si suavizamos, pues verán que eso no corrige la topología. Hasta este punto, pues no vemos gran diferencia. Bueno, ¿cuál es entonces la gran ventaja del modo Dynamesh? Que como les decía, podemos retopologizar al instante. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Voy a acercarme un poquito aquí para que vean los polígonos. Entonces, bueno, ya hice esta deformación. Presiono la tecla Command y voy a entrar en el modo mascarilla. ¿Se acuerdan del modo mascarilla? Bueno, pues con Command entramos al modo mascarilla. Sin embargo, no voy a usar en este momento la mascarilla. Simplemente voy a presionar Command y voy a hacer un arrastre afuera de mi modelo, como si estuviera soltando una mascarilla que hubiera existido en mi modelo. Aun cuando no la haya, vamos a hacer exactamente la misma función, comando para entrar en modo mascarilla y arrastramos afuera del personaje. ¿Qué es lo que va a detonar esta acción? Bueno, esta acción va a detonar una retopologización dinámica en mi personaje. Vean lo que sucede en el momento en que suelto. Solté y automáticamente se genera una retopologización de nuestro personaje, o de nuestra malla, más bien. ¿Ok? Y eso fue instantáneo, fue automático, fue muy rápido. Prácticamente no notamos ningún retraso. Hay que tener cuidado porque nuestro poly count aumentó. Ya estamos cerca de 90.000 polígonos. Bueno, cada vez que hacemos una retopologización por medio de Dynamesh, Dynamesh va a valorar la cantidad de polígonos necesarios y los va a producir de acuerdo a una resolución, no de acuerdo a un poly count, sino a una resolución. Es decir, la palanquita que tenemos aquí abajo, este control, nos dice que la resolución en este momento es de 128, pero eso no implica un poly count. Simplemente nos dice, bueno, quiero que los polígonos tengan una resolución de 128. Ahora, 128, ¿qué? Realmente es una unidad arbitraria, simplemente es un número que mientras más alto sea, más pequeños van a ser los polígonos y por lo tanto más de ellos se van a necesitar para cubrir toda nuestra superficie. Por lo tanto, este 128 no está relacionado directamente con el polycount, pero sí indirectamente porque implica qué tan pequeños van a ser los polígonos. ¿Ok? Normalmente, como les decía, esto está en 128 y lo podemos dejar ahí para efectos de ver qué es lo que está pasando, porque la resolución que nos produce Dynamesh en el valor 128, pues normalmente es una buena resolución para esculpir. Sin embargo, eso no necesariamente nos va a decir cuántos polígonos se van a generar al final. A mayor sea la superficie de nuestra malla, mayor cantidad de polígonos se van a generar porque su tamaño es de 128 unidades y esos son polígonos pequeños. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo reduzco, vamos a decir, a 32? Vamos a generar ahora una malla con polígonos a una resolución mucho más pequeña, polígonos más grandes, y obviamente eso va a reducir nuestro polycount. Ahora, ¿cómo hacemos el proceso de retopologización ahora con el valor de 32? Bueno, podríamos simplemente hacer comando, arrastrar y soltar, y eso debería producir la retopologización. Sin embargo, sucede que a veces, si no hemos hecho ningún cambio en nuestra malla, pues no se hace la afectación. Es como si Dynamesh no se diera cuenta que queremos hacer algún cambio. Bueno, eso se resuelve muy fácil. Simplemente una vez que cambiamos la resolución, podemos hacer cualquier movimiento, por pequeño que sea,
a nuestra malla. Simplemente la tocamos, ya sea con una brocha de Move o tomamos nuestra brocha de Smooth y hacemos un ligero suavizado en cualquier parte. Simplemente para decirle a ZBrush que, bueno, queremos ahora retopologizar a nuestra nueva versión de Dynamesh. Ahora, comando, pasamos al modo máscara y hacemos nuevamente un drag fuera del objeto y soltamos. Listo, ahora ya tenemos una nueva versión de nuestra malla, pero ahora el poly count pues cambió a 5700, muchísimo menos polígonos, pero si se dieron cuenta, esto sucedió porque bajamos la resolución a 32. Ahora el tamaño de los polígonos es mucho mayor porque su resolución es menor. Entonces de esa manera estamos controlando el poly count. Sin embargo, bueno, 32 unidades de resolución, 5000 polígonos, pues no es para nada suficiente para hacer cualquier tipo de escultura. Sin embargo, a esta resolución sí podemos hacer modificaciones mayores con Move Topologic, por ejemplo, pues porque como saben, este tipo de afectaciones mayores son bastante posibles cuando tenemos poca resolución, además de que es muy eficiente precisamente por lo mismo. Hay poca resolución y podemos hacer modificaciones mayores. ¿Ok? Sin embargo, bueno, pues en cualquier momento podemos decir, bueno, ahora quiero retopologizar esto de forma dinámica. Entonces, nuevamente, vamos a ir a Dynamesh y ahora le voy a decir, bueno, pues ahora quiero lo opuesto, ahora quiero una resolución mucho más alta, 360 de resolución, el doble de lo anterior, porque ahora sí voy a esculpir. Entonces, ya hice mi modificación y cómo afecto cómo la aplico. Otra vez cambio a modo suavizado, le hago un pequeño toque a mi malla y de esta manera, bueno, pues ZBrush sabe que ya podemos retopologizar con el nuevo valor. Les recuerdo, a veces si no hacemos esa ligera modificación, es como si ZBrush no se diera cuenta que tenemos que hacer una retopologización. Entonces, comando, arrastramos, soltamos y ahora con una resolución de 360, pues ya tenemos una malla muy densa, 744.000 polígonos, sobre los cuales podríamos esculpir perfectamente detalle mucho más fino. Vamos a quitar por aquí. Y bueno, sí, para que este detalle pues, pueda ser útil, podemos hacer una rápida deformación de polish y empezar a pulir esta malla para aprovechar la resolución que tenemos. O incluso con el Shift, también rápidamente, podemos aplanar y pulir esta malla que ya tiene mucha resolución para esculpir sobre ella. Ahora les muestro ya en este momento el grado de resolución que tendríamos. Bueno, me voy a la brocha de Clay Buildup. Y pues sí, tenemos ya muchísima resolución sobre la que podríamos empezar a esculpir algún personaje por aquí. E incluso suavizar sobre la marcha. Verán que incluso la resolución es tal que el suavizado aún deja ver las texturas de nuestra brocha Clay Buildup. Regreso por aquí a mi brocha de Move Topologic y ven que ahora esta malla, al ser ya tan densa, pues empieza a tener un cierto delay, un cierto retraso, porque estamos hablando de 744.000 polígonos. No es poco. En un modelo que quizás ni siquiera los necesite, ¿verdad? Porque no estamos en un nivel en donde ya vamos a agregar detalle tan fino. Por lo tanto, pues quizás una resolución
en modo Dynamesh de 360, pues no es necesaria. Vamos a bajarnos otra vez a 128, haciendo un ligero suavizado y habilito aquí la malla. Otra vez comando, arrastro y suelto. Y listo, ya retopologizamos de manera dinámica e inmediata a 128 de resolución y tenemos otra vez un polycount de 94.000 bastante manejable para lo que estamos haciendo en este punto, que es básicamente pues modificación general de la forma de este personaje. Y el suavizado pues va a ser mucho más efectivo porque hay menos polígonos, menos resolución. Ahora, voy a dejar la vista de malla. En este modo Dynamesh podemos seguir modificando incluso sin hacer o sin solicitar la función de Dynamesh de retopologizado inmediato. Simplemente podemos seguir modificando la topología, incluso aumentar por medio de Clay Buildup o algunas otras herramientas a un nivel en menor resolución. Podemos seguir aumentando material y suavizando aún cuando estamos en el modo Dynamesh. Entonces, como verán, pues todas las brochas aplican, siguen funcionando, aún en el modo Dynamesh. ¿Ok? Ahora déjenme mostrarles algo todavía más extremo. Y para lo que Dynamesh puede ser bastante útil. Seguimos en modo Dynamesh. 128 de resolución. Voy a hacer rápidamente una retopología aquí. Listo, ya estoy en una versión retopologizada. Ahora, vamos a suponer que tengo una máscara de toda esta parte de aquí y solo tengo habilitado esta partecita del cuello de este personaje. Vamos a suponer que lo que quiero es pues generar todo un tronco para este personaje. Entonces quizás necesite Move Elastic. Por cierto, antes de esto voy a suavizar aquí unos toques para suavizar la selección. Y ahora voy a empezar a mover de forma mucho más drástica esta parte de la geometría. Vean mis polígonos. Y yo tengo lo que podría ser quizás unos hombros. Y en este punto digo, necesito retopologizar. Inmediatamente comando, arrastro, suelto y tengo ya la retopologización. Y sigo modificando. Ok, revisado. Otra vez ya estiré demasiado. Comando, suelto y ya tengo un retopologizado. Claro, ya estoy en 228.000 polígonos. Sigo haciendo modificaciones. Ya estiré todavía más estos polígonos.
Vean. Y comando, arrastro, levanto y ya está retopologizado. ¿Ok? Y ya puedo suavizar, puedo usar otros efectos y pues la verdad es que de forma muy rápida creamos bastante topología. Y era bueno, pero hay unas partes que no quedaron muy parejas, no importa, como saben aquí, siempre podemos usar nuestra herramienta de trim y a lo mejor hasta aquí, pues es lo que necesitábamos, este busto. Y ya sobre esto podemos seguir moviendo y retopologizando en cualquier momento que lo necesitáramos. ¿Ok? Y ahí nuevamente, comando, shift y retopologizamos. Todavía no estamos introduciendo en este punto mayor detalle fino. Si se dan cuenta, pues todavía es un modelo bastante burdo, que incluso pues todavía necesitaríamos corregir incluso para ajustar quizás mejor la proporción. Este cuello quedó muy largo, los hombros quedaron bajos, es lo de menos. Aquí ya tendríamos que dedicarle el tiempo suficiente para corregir nuestra topología, sobre todo en un sentido un poquito ya más orgánico y más anatómico. Pero en este momento eso no es lo que nos preocupa tanto. Lo que me interesa es pues que vean este proceso por medio de la herramienta de Siri Measure. De manera muy rápida podemos generar estas geometrías a partir de estiramientos que vamos a ir retopologizando prácticamente sobre la marcha y de manera muy rápida. Ahora estamos en 229.000 polígonos. Todavía, pues quizás no son los polígonos mejor organizados. Si vemos nuevamente nuestra malla, pues sí, hay bastantes polígonos y algunos de ellos pues están en, pues produciendo una topología un tanto extraña, no es la malla más limpia que digamos. Si ustedes la revisan van a ver algunos polígonos extraños, algunos artefactos triangulares, uniones un tanto extrañas. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos este trabajo, quizás hasta este punto, podemos decir, bueno, ahora vamos a salirnos del modo Dynamesh. Y para eso, bueno, presionamos el botón y ya estamos fuera de Dynamesh. Si yo hago ahora un comando arrastro y suelto, ya no voy a tener esa retopologización inmediata, pero ahora lo que quiero quizás es pues mejorar la malla. Entonces, en este punto es en donde ya podemos decir, ok, ahora sí le voy a dedicar un poquito de tiempo a retopologizar por medio de Siri Measure. Presionamos voy a dejar los valores así tal cual para que vean el resultado. Le decimos Siri Measure. Esto se va a tardar un poquito más porque va a ser un análisis mucho más detallado de nuestra topología, la va a estructurar mejor, la va a resolver mejor y pues vamos a darle tiempo para ver cuál es el resultado. Listo, tenemos 10.000 polígonos de 220 y tantos mil. Ahora tenemos 10.000 polígonos muy bien organizados, estructuralmente muy consistentes. Y si bien perdimos detalle, la verdad es que como no habíamos introducido detalle, pues ni siquiera hay algo que podamos extrañar. Esta es nuestra malla. Y en este punto quizás podamos decir, bueno, ya tengo una malla muy organizada, muy bien distribuida. Bueno, ahora sí voy a subdividir. Ya tengo un
dos niveles, 42.000 polis, y en este punto pues puedo seguir mi proceso de escultura como lo habíamos visto hasta ahora. Incluso si vamos a introducir ya detalle, pues podemos subdividir nuevamente. Ya estamos en 168.000 polígonos y sobre todo voy a eliminar inferiores. A diferencia de la malla producida por Dynamesh, esta es una malla mucho mejor, mucho más organizada en 168.000 polígonos. Recuerdan, nuestra malla Dynamesh de 220 y tantos mil polígonos, pues no estaba tan bien distribuida como esta y tenía muchos más polígonos. Sin embargo, el proceso de Dynamesh nos sirvió pues para generar toda esta parte del tronco sin tener que estar retopologizando inmediatamente por medio de Series Measure, perdiendo demasiado tiempo, siempre cuidando la integridad de nuestros polígonos. Y ya en este nivel, pues claro, tenemos 168.000 polígonos, podemos empezar con algún detalle inicial, porque todavía tenemos cierta resolución aquí, para seguir introduciendo detalle inicial. Todavía no detalle fino ni nada, simplemente detalle inicial para algunas partes de este modelo en una malla bastante bien optimizada. Ahora, si se preguntan, bueno, ¿y qué pasa si en este momento vuelvo a Dynamesh? Pues lo pueden hacer. Les voy a mostrar aquí, ya tengo una malla optimizada sobre la cual quiero trabajar, pero de repente se me ocurre que, pues no sé, quiero hacerle algunas otras deformaciones generales. Sobre todo Dynamesh funciona muy bien para deformaciones generales. Vamos a intentar, no sé, hacerle un poquito más largo el tronco quizás o el torso. Bueno, podríamos regresar a Dynamesh, convertir nuestro modelo a Dynamesh a una de resolución de 128, pues ya tenemos una idea de qué iba a resultar. Tenemos 241.000, más o menos lo que teníamos antes. Estamos otra vez en el modo Dynamesh. Verán que nuestra malla recuperó nuevamente esa apariencia un poquito extraña con artefactos. Ya no está tan optimizada, tiene muchos más polígonos, pero podemos ahora trabajarla de forma dinámica y de repente decir, bueno, pues todo esto vamos lo vamos a enmascarillar y quizás moverlo. Más o menos así. Salimos, soltamos la mascarilla y ahora Dynamesh. 309.000 y pues ya tenemos más geometría sobre la que pudiéramos continuar esculpiendo. Ok, aquí quizás lo que seguiría pues intentar separar los brazos, etcétera, pero lo que quiero que vean en este momento es el manejo de la geometría. Otra vez, esa parte es la que nos interesa en este punto, que puedan pues empezar a aprovechar las ventajas de Dynamesh para controlar su geometría y siempre pues cuidar la calidad de la malla. ¿Qué seguiría? Bueno, pues a lo mejor ya hice las modificaciones generales, salgo de Dynamesh
Ya sé que tengo demasiados polígonos, 300.000 polígonos para esta geometría, pues son muchísimos. Entonces en este punto, pues me voy nuevamente a Series Measure. También ya sabemos que 10.000 polígonos, pues nos va a faltar resolución. Entonces ya previniendo, bueno, pues que vamos a tener que subdividir, vamos a decirle la mitad. De 300.000 a lo mejor le pedimos 150 y probablemente nos va a dar por ahí de 100. Pero vamos a ponerle ahí half y le decimos Series Measure. Vamos a ver qué pasa cuando nuevamente salimos de modo Dynamesh y entramos a nuestro proceso tradicional, Zero Measure, de esta topología ya modificada. Claro que podríamos hacer esta modificación sin necesidad de Dynamesh, pero es otra alternativa, sobre todo por la retopologización dinámica y muy rápida que tendríamos. Bueno, 143, sí, estamos entre 150, 100, 120, pues nos dio 143 esta nueva malla con bastante buena resolución y ya ampliado esta parte del torso de por aquí. ¿Ok? Y recuerden salir de Dynamesh para no mantenerla habilitada y cambiar a nuestro proceso tradicional. Ya estando aquí, pues nuevamente evaluar. Necesito más resolución, ya voy a introducir detalle. Bueno, si la respuesta es sí, probablemente para este tamaño de modelo, 143.000 polígonos son pocos. Dividimos, ya estamos en 572.000, pero obviamente, por inferiores, tenemos una malla muy bien distribuida sobre la que podemos esculpir perfectamente a esta resolución los detalles de este modelo. Y seguir suavizando porque ya tenemos la resolución necesaria. Incluso para detalle un poquito ya más fino, como podría ser pues, algo por aquí. ¿Ok? Bueno, pues esa es la herramienta Dynamesh. Vamos a poder utilizarla como parte de nuestro proceso, sobre todo el proceso inicial, en donde estamos utilizando nuestras brochas de Move. Ahí es muy útil la función de Dynamesh, convertir nuestra malla a Dynamesh para hacer esas modificaciones generales, retopologizando constantemente con comando y arrastre para generar nuestra topología actualizada. Es una especie de actualización de la topología y continuar haciendo modificaciones sin comprometer los polígonos. Ya una vez que terminamos modificaciones generales, podemos salir de Dynamesh, regresar a nuestro proceso de división y subdivisión e incluso de retopologizado mayor con Series Measure, en donde ya vamos a tener una malla más optimizada, un poly count mucho más efectivo. Mientras estamos explorando, mientras estamos extendiendo la malla, reorganizando polígonos, pues podemos usar Dynamesh para muy rápidamente trabajar nuestros modelos. ¿Ok? Ahora, así como vimos que pues empezamos nuestro modelo desde una polimalla por medio de el menú de Lightbox, bueno, pues también tenemos la posibilidad de empezar nuestro proceso desde una malla ya convertida a malla dinámica. Entonces, en nuestros proyectos de Lightbox tenemos también una esfera a 128 de resolución en Dynamesh
en donde si entramos a ese proyecto, no voy a guardar esto, pues nos va a dar ya una malla, vean, en modo Dynamesh a resolución 128, lista para que empecemos a hacer ese proceso inicial de escultura ya desde un Dynamesh. Voy a habilitar aquí. Y desde este punto podemos ya incluso hacer nuestras modificaciones mayores. Y en el momento en que necesitamos reorganizar o actualizar la geometría, comando, arrastramos, soltamos y se actualiza la malla. ¿Ok? Todas sus brochas, les repito, funcionan. Comando, arrastro, suelto y se actualiza la malla. Nuevamente voy a hacer estiramientos bruscos aquí. Esto es lo más importante que les puedo mostrar sobre el uso de Dynamesh. Estoy estirando, estirando, los polígonos se empiezan a estirar, se empiezan a afectar, y en el momento en que pues ya considero oportuno reorganizarlos, comando Shift arrastro y se reorganizan. Y puedo seguir estirando ya con una nueva topología, sobre todo actualizada ahí donde habíamos estado haciendo estos estiramientos muy burdos, muy fuertes. Comando Shift arrastro y se reestructura la topología. ¿Ok? Si ya nos gustó, nos salimos del modo Dynamesh y ahora quizás pues vale la pena retopologizar ahora sí con ZRemesher para obtener una malla mucho más depurada, mucho más optimizada, de mejor calidad. Le picamos ahí, le damos tiempo a ZRemesher, que ya sabemos lleva un poquito más porque el proceso y los cálculos son mucho más finos. Pasamos de 164.000 polígonos a 10.000 polígonos, mucho mejor organizados, mucho mejor estructurados. En ningún momento comprometimos nuestra geometría, ya sea porque usamos ZRemesher de manera adecuada y posteriormente pues optimizamos nuestra malla a esta nueva versión que sí no tiene prácticamente resolución, pero eso se resuelve muy rápidamente dividiendo y subdividiendo. Siempre cuidando la calidad de nuestra malla. Ese va a ser quizás lo más importante de todos estos procesos. Podemos hacer la mejor escultura del planeta. Si nuestra malla no está optimizada o si es una malla de poca calidad, no va a ser útil, no va a funcionar en los programas y en los procesos siguientes. Por eso tanto énfasis en que sus mallas sean de buena calidad, bien organizadas, lo más optimizadas posibles para la geometría que ustedes necesiten y para el nivel de detalle que necesiten alcanzar. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ¿en qué momento ZRemesher, en qué momento Dynamesh, en qué momento Sculptris Pro? Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus usos. Los podemos combinar si esta combinación la hacemos con conocimiento de causa, la hacemos entendiendo siempre cuándo conviene uno y cuándo conviene el otro, para qué sirve uno y para qué sirve el otro, y
cuáles son las ventajas y las fortalezas de cada uno de ellos. ¿Ok? Espero les haya quedado claro estos conceptos, estas ideas, y de cualquier manera, si tuvieran alguna duda en cuanto a estas herramientas, estas diferentes herramientas, diferentes pero similares en cuanto a su función y en cuanto a su uso, pues no duden en preguntar, en acercarse, en dejar alguna duda y pues como saben, lo más pronto posible intentaré respondérselas. Vamos entonces a continuar nuestra sesión de hoy y entrando al siguiente tema que es el de su proyecto número 3. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer en este momento. Bueno, pues entonces para nuestro proyecto número 3 vamos a hacer, como les decía, de manera guiada, todos un mismo personaje. Todos vamos a modelar el mismo personaje y vamos a intentar modelar al señor cara de papa en 3D, utilizando nuestra herramienta de ZBrush. Ok, este como les decía es un proyecto guiado, que quiere decir pues vamos a empezar a trabajar sobre él en las próximas sesiones. Las próximas 4 sesiones de trabajo van a estar dedicadas a desarrollar este personaje. De manera que conforme lo voy haciendo y lo voy explicando, ustedes también a la par podrán irlo haciendo, de manera que una vez que terminemos estas sesiones, pues estén prácticamente listos para realizar su entrega. Vamos a mostrar primero, bueno, pues cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir para hacer a este personaje y más que el procedimiento, pues los pasos que ustedes tendrán que seguir para completarlo. Los vamos a ver de manera muy general porque como les decía, vamos a seguir este proceso en nuestras siguientes sesiones para todas las distintas partes que compone este modelo. Bueno, pues las vamos a ir trabajando y ustedes pues a la par podrán ir haciendo su propia versión. Entonces, ¿cuáles van a ser esos requerimientos específicos del proyecto? Vamos a empezar por producir este modelo por medio de las herramientas y subherramientas que lo integran. Ahora, este tema de las subherramientas es algo que veremos en nuestras siguientes sesiones a partir del día de hoy. Por lo tanto, no se preocupen todavía demasiado por este tema de las subtools o las subherramientas, que eso, pues les decía, lo veremos ya en muy poco tiempo. Pero pues sí, vamos a utilizar ese procedimiento para hacer las distintas partes que integran al señor cara de papa. Bueno, además de eso, y como en los proyectos anteriores, ustedes tendrán que llevar una bitácora de desarrollo, ya sea por medio de los screenshots o utilizando la función de video dentro del mismo ZBrush para hacer su timelapse, su video sobre el historial de ZBrush y tener esa bitácora en video. Eso también lo vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles van a ser las herramientas y los procedimientos? Bueno, vamos a poder utilizar tanto Dynamesh, Sculptris Pro y obviamente ZRemesher para modelar este personaje con todas las subdivisiones que ustedes necesiten para cada parte de la anatomía de este personaje. Al igual que en el proyecto anterior, tendremos que controlar el poly count, tenemos que mantenerlo de manera ideal por debajo de los 300.000 polígonos ya en su versión final. En este caso sí necesitan ser más cuidadosos con el poly count. Si bien en el proyecto anterior no era todavía tan crítico, en este sí vamos a intentar ser mucho más estrictos con el poly count para mantenerlo por abajo de 300.000 polígonos, lo cual es bastante factible para el modelo que vamos a producir. Y lo cual también implica pues que ustedes tengan que optimizar cada una de sus mallas, porque aquí ya van a ser varias mallas, para lograr el menor poly count sin comprometer necesariamente la calidad. Entonces tendrá que ser un juego de calidad contra poly count para ver cuál es el balance ideal, siempre manteniendo la versión final en menos de 300.000 polígonos. ¿Ok? Podrán utilizar todas las técnicas que hemos visto hasta el momento, mascarillas, alfas, brochas, clay buildup, dump standard, smooth, toon y otras como las brochas de gancho, etcétera, las que ustedes quieran para trabajar este modelo. Si bien sobre la marcha, y como les decía, vamos a ir trabajándolo al mismo tiempo en conjunto ustedes y yo les mostraré, bueno, pues qué herramientas estoy usando yo, pero si por ahí se sienten más cómodos haciendo
cada una de estas mallas por medio de otro procedimiento, utilizando deformaciones, utilizando una brocha distinta. No hay ningún problema, pueden usar todas las herramientas que estén a su disposición para llegar a la malla necesaria, ya sea siguiendo el procedimiento que yo voy a utilizar o su propio procedimiento si se les acomoda mejor. No importa, el propósito es llegar al personaje. Ahora, una vez que terminemos este proceso de hacer al señor cara de papa tradicional y el que todos conocemos, bueno, en ese punto ustedes van a personalizar a su señor cara de papa, darle un estilo diferente, convertirlo en un personaje distinto. Como saben, este personaje, este señor cara de papa, se ha convertido en pues toda una serie de personajes distintos. Bueno, pues parte de su entrega será personalizarlo, tematizarlo y convertirlo en algún otro personaje que el que ustedes quieran, pero sí va a ser necesario que hagan una versión alterna de su señor cara de papa personalizado. ¿Ok? Bueno, también ya para este modelo vamos a colorizarlo y para eso vamos a utilizar matcaps, polipintura y texturas. Estos son temas que también veremos sobre la marcha en estas próximas sesiones y que una vez que ustedes las conozcan y las dominen, pues podrán aplicar ya a su personaje de el señor cara de papa. Ok, ya teniendo nuestro personaje colorizado, texturizado, incluso con algunos efectos de polipintura y obviamente todos los recursos que ustedes necesiten, bueno, pues vamos a guardar el modelo resultante en formato CTOOL para todos los que tengan y estén usando versión 2020, formato ctool.stl. Y si están utilizando la versión 2021 de ZBrush, pues ahí les pediría formato OBJ. ¿Ok? La entrega es exactamente igual que en el proyecto pasado, empaquetar el archivo del modelo junto con su bitácora de desarrollo al interior de un archivo zip para subirlo en la plataforma, ya sea que suban el archivo directamente o manden un link para su descarga en alguna otra plataforma en la nube, como ustedes quieran, no hay mayor problema siempre y cuando me hagan llegar su entrega antes de la fecha límite y siempre dando de alta en la plataforma, bueno, pues el registro de la entrega. ¿Ok? Este es el procedimiento. Muy importante recordarles y recalcarles que vamos a hacer este proyecto en conjunto en las siguientes sesiones con todas las mallas que lo requieran para llegar a la versión base del personaje. Y a partir de ahí ustedes tendrán que tematizarlo. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el procedimiento. Vamos a ver ahora rápidamente la evaluación. Aquí les muestro todavía más versiones tematizadas de este señor cara de papa que ustedes podrán intentar repetir o incluso hacer la suya propia. Bueno, pues la evaluación toma en cuenta lo siguiente. Primero, la similitud contra el modelo original, es decir, contra el modelo del señor cara de papa versión original, qué tan parecido les quedó, qué tan bien proporcionado, qué tan bien realizado quedó su personaje. Uso creativo y efectivo de brochas, y esto se va a notar sobre todo en la versión ya tematizada, en su versión tematizada, que por cierto es la única que deben entregar, no deben entregar dos separadas, solamente la tematizada. Una vez que ustedes llegan a la versión clásica, pues a partir de ahí desarrollarían su versión tematizada, y ahí es en donde podrán utilizar de manera mucho más creativa y efectiva algunas otras brochas, o incluso hacer algunos otros procedimientos que no hicimos en la versión clásica. Por ejemplo, cambiarle el tipo de sombrero, agregarle un artefacto, algún objeto que tenga sostenido, como aquí lo ven, una bolsa o alguna otra cosa. Eso ya será parte de su versión tematizada y ahí es en donde podrán usar de manera muy creativa pues brochas adicionales, incluso producir herramientas adicionales para acompañar a su modelo. Siguiente punto de la evaluación es la calidad en el detalle. ¿Qué tan buen detalle alcanzaron y qué tanto detalle? Y aquí, como saben, pues tiene que ver con el uso de alfas, con el uso de brochas ya de detalle fino, como Dam Standard, etcétera, en donde, bueno, pues ya es importante esos detallitos que hacen que su proyecto se vea todavía más profesional. Siguiente, pues el control del poly count. Decíamos que nuestro target son 300.000 polígonos para el modelo completo. Esto les decía es suficiente cantidad de polígonos para un modelo como el que vamos a hacer.
Si por alguna razón su modelo excede estos 300.000 polígonos, pues tendrán que hacer procesos de retopologizado para alcanzar ese conteo máximo de polis para que su modelo pues mantenga la calidad y se encuentre por debajo de este target. Siguiente punto es qué tan original fue el tematizado de su personaje. Y la originalidad no significa que pues, sea algo completamente inesperado, sino que tan bien lo lograron, qué tan original es en cuanto a pues, la desviación que hay entre el personaje clásico y el resultado final. No tanto es, bueno, pues la originalidad del tema que eligieron, sino la originalidad del resultado, qué tan distinto quedó del modelo original o del modelo sobre el que partieron para empezar su tematizado. Y finalmente, pues la entrega en tiempo y forma, que cumplan con los tiempos, es decir, antes de la fecha límite o a más tardar en la fecha límite de entrega y con el alcance del proyecto que incluya su bitácora, su malla en su entrega. Estos son los aspectos a evaluar y como ven, pues es bastante lógico con respecto a nuestro propósito para este proyecto. Bueno, pues entonces ese es el siguiente proyecto. Ya está disponible en la plataforma para que ustedes lo analicen, lo revisen. Esta misma presentación, bueno, estos slides los van a poder descargar si así lo quieren en una versión PDF junto con el link de este video. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, a diferencia de los proyectos anteriores en donde ustedes tenían un poquito más de libertad en cuanto a qué hacer, aquí vamos a empezar con un proceso un poquito más estructurado, más definido en cuanto al resultado. Vamos a intentar todos llegar a un personaje muy similar, que sería la versión básica de este señor cara de papa. Y a partir de ese momento, una vez que tenemos ese modelo base, ya podrán echar rienda suelta a su imaginación y a su creatividad para convertirlo en lo que ustedes quieran. Puede ser un personaje que se aleje completamente de la versión original, lo cual pues sería muy bueno, o puede ser algo tematizado en donde se mantienen todavía varios elementos del personaje, pero con algunas modificaciones para tematizarlo de forma efectiva. ¿Ok? Bueno, pues regreso con ustedes ya simplemente antes de despedirme para comentarles que, bueno, si bien ya podemos empezar a trabajar con nuestro proyecto 3, pues todavía no podemos hacer muchas cosas porque, pues estos temas, como les decía, los vamos a ir viendo poco a poco y sobre la marcha en este proyecto, que es más bien un proyecto guiado. ¿Ok? Sin embargo, bueno, vale la pena que les comente que anexo en la liga para este video, en su plataforma, van a encontrar también los archivos de descarga para referencias de este personaje, de este personaje Mr. Potato Head que vamos a modelar. Entonces, de una vez pueden ir descargando esas referencias, preparando su ambiente para que ya en nuestra siguiente sesión, que vamos a empezar a trabajar directamente con las distintas partes de este personaje, y podremos ya incluso conocer, bueno, cómo vamos a trabajar el modelo al integrar mallas distintas, mallas y submallas, que ese es un tema que vamos a ver ya para nuestras siguientes sesiones, pues podamos irlo armando poco a poco. ¿Ok? Bueno, pues entonces con eso terminamos esta sesión. Muchísimas gracias por su atención, por su entusiasmo y recuerden siempre bueno, mi recomendación principal es manténganse al día, manténganse al tanto con los videos, que no se les vayan sumando, traten de ir lo más al día posible, pues para que podamos sobre todo ir desahogando todos los temas anteriores y no se les junte demasiado trabajo. ¿Ok? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias nuevamente. Los dejo con los datos de su página web, el correo electrónico y la plataforma de Teams para cualquier interacción que quieran tener en tiempo real durante horas de clase o fuera de horas de clase, pues dejándome su pregunta y con mucho gusto intentaré responder lo más pronto posible. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en nuestra siguiente sesión.